Estamos acá en un día muy especial con un entrevistado muy fácil de entrevistar, pero a la vez como sorpresivo de tenerlo al frente, porque uno lo mira y dice, de verdad es. Él es Antonio Vicentín, alias Tintín, uno de los sobrevivientes de la tragedia de octubre del 73, del avión famoso de los uruguayos, que está hoy con nosotros entre casualidad, suerte, destino. Viniste a dar una charla y mi hija te peloteó. Ahí está. Y te clavó. Y estoy acá. Y te clavó. Es parte del destino. Es parte del destino. Bueno, digo que es bien increíble porque no uno ha leído tantas historias del avión de ustedes. La primera película que a lo mejor era, como dijiste tú en una entrevista, un poquito hollywoodense, pero ahora último, con esto de los 50 años, se hizo esta película, Los Socios de la Sociedad de la Nieve, La Sociedad de la Nieve. Que es de una realidad impresionante. Sin duda. Es impresionante, te metés dentro de la película, que era lo que nosotros queríamos, una película que demostrara los sentimientos, lo que habíamos sentido allá arriba, lo que habíamos sufrido allá arriba, y conseguimos que Bayona justamente lo plasmara en el cine, y cuando la gente lo está viendo, se va metiendo dentro del avión, se va metiendo dentro de los personajes. Tremendo, uno quiere que se sabe el final, sí. Pero uno lo pasa pésimo. Pero mal, es angustiante. Sí, es angustiante para ustedes que la ven y para nosotros. Para usted eso tiene que ser... Sí, porque te da casi frío verla a ti. Sí, por supuesto. No te da frío y te da dolor, porque te hace acordar lo que pasaste. Y lo ves y decís, fue muy parecido... Y en ese momento yo estaba haciendo tal cosa, es decir, y empezás a sentir la película, entras a revivir lo que te pasó en el año 72. ¿Te hizo mal, bien? Me hizo. No sé si mal o bien, pero creo que es bueno porque lo sentís, lo seguís sintiendo, lo seguís sufriendo, que estás vivo. Entonces es parte de la cosa, es decir, si a mí me hace sentir, si a mí me hace llorar, es decir, para alguien que no estuvo, evidentemente a la persona la hace llorar, la hace vibrar, la hace meterse dentro de los personajes. Vos ves a mi actor y a los otros actores que el mío va perdiendo peso. No, el tuyo es un fenómeno, si al final termina hecho un... Sí, perdió 27 kilos. Era rugbyista, fue jugador de Agustín de la Corte de la selección uruguaya del Mundial de Japón, fue jugador de Seven, es decir, alguien de un físico importante y resulta que pierde 27 kilos. Estuvo casi un mes comiendo un gajo de naranja para ir bajando rápidamente de peso. Oye, ¿y tu personalidad, Tintín, era así porque en la película saca fotos, está como que se abstrae de la tragedia de repente como para pensando en algo futurista? Soy el fotógrafo de los Andes, soy el que saca esas fotos y justamente en la película tenés el contraste cuando le dicen Tintín saca las fotos y pasan lo que es la filmación y lo que es la realidad. Cuando yo saco esas fotos en la cola o saco esas fotos en el fuselaje, ¿cuál fue la idea? La idea no fue llevárselas a mi tía cuando volviera y mostrárselas. La idea fue que quedara un registro de los que estábamos vivos, de cómo habíamos vivido, en qué condiciones estábamos, porque seguramente nos íbamos a morir todos. Ese era el pensamiento. Déjame irme atrás. Veníamos en el avión, vino el accidente, quedó vivo yo, quedan vivos varios conmigo. Me imagino, yo creo, que lo primero que se me viene a la cabeza es que mañana estoy de vuelta en mi casa. Se me vino a la cabeza, sí. Me pasó, porque de hecho, en Mendoza conocemos 3 chicas que iban en un Fiat 600, estaba yo, estaba Numa Turcati y Menéndez. Las chicas nos llevan a conocer los parques de Mendoza y demás, de noche las invitamos a comer milanesas, una de ellas agarra y escribe en la pared los nombres de los 6 y pone abajo amigos por una eternidad. Chocamos, pasan los días
Y éramos 28 en ese momento vivos, y me encuentro con el flaco Menéndez en un momento. Le digo, flaco, ¿tenés el teléfono de las chicas? Bueno, tenían 19, 20 años. Claro, ¿no? pero Vamos. 4.600 metros habíamos chocado y yo pidiéndole a ver si tenía el papel. El flaco mete la mano en el vaquero, empieza a buscar y me dice, no, lo perdí. ¿Cómo lo perdiste? Le digo, enojado porque había perdido el teléfono de las chicas. Es decir, la inconsciencia mía era tan grande que estaba a 4.600 metros, había chocado el avión y en 2, 3 días, como decís, a mí me sacan de acá y me llevan de vuelta a la civilización. Y la vida sigue a pesar del choque de lo que había pasado. Era una inconsciencia absoluta, ¿no? Y de esto, de pensar, ya me salvan mañana, pasado, el tema de la radio, que es... el tema de la radio es... Claro. De ese optimismo... Es un drama. Fueron a buscar la batería y conectaban un alambre para ver si alguien pescaba. Pero la radio en la que escuchamos a los 7 días que no nos buscan en una radio FM común, y de ese optimismo de vuelvo a Mendoza, volvemos, nos rescatan y eso, al mazazo de sentir no me buscan más. Van a reiniciar la búsqueda en diciembre de los cadáveres. Y vos te sentís en esa montaña en una soledad brutal, muerto para el mundo, y el único que sabía que estabas vivo eras vos. Y tus compañeros ahí a 4.600 metros. Y alguien en Uruguay sabía también, el papá de Páez Vilaró estaba convencido de que, o Páez Vilaró, convencido que su hijo estaba vivo. Yo te diría que había un convencimiento y había todos los papás que vinieron para acá a buscar y estaban buscando lo que querían era encontrar los cadáveres y terminar con la locura de las mamás que decían los chicos están en cuevas, están comiendo liebres, están comiendo pastos, y querían terminar con ese disparate, porque después de un choque de esos, bien lo dice Bayona, de 34 accidentes que hubieron en la cordillera, es el único que hubo sobrevivientes. Es decir, traer los cuerpos de los chicos y que las mamás se olvidaran del tema. Sepultura, ¿no? Y tranquilidad. Claro, exactamente. No nos buscan más. Depresión. Absoluta. ¿Quiénes eran los pilares? ¿Siempre fuiste el pilar? Porque tú eras pilar en la selección. Fui pilar en la selección. Pilar en el rugby, el del lado, al que le llegan todos los cachuchazos, el primero que cae, el más castigado. Y el primero que pega. El primero que pega también. No, el bajón fue general. Es decir, nos deprimimos, nos bajoñamos, el ver esa realidad, esa montaña, esa forma de herradura totalmente nevada. Es enorme, ¿no? Es enorme, y sos tan chiquito, sos como una hojita, como una hormiga cuando la mirás en esa inmensidad. Es enorme. Es enorme, es increíble. Hay que estar en ese lugar, y hay que estar en ese lugar nevado para darte cuenta que no sos nada. No sos nada, y sos nada, y nadie te busca, y estás solo. Y te tenés que volver a armar, de desarmarte, de romperte con ese sentir que no te busca nadie y volver a tratar de seguir viviendo. El objetivo tuyo era vivir y vivir un día más y otro día más, ¿viste? Si van pasando y tratar de que pasen los días. Y que llegue diciembre. No sé, que llegue diciembre, hoy decimos que llegue diciembre, en aquel momento que llegara mañana nada más. Era día por día. 18 quedaron vivos, ¿cierto? Sí. Cuando planean decir, rajemos, vamos caminando que hacia allá se pone el sol, hacia allá está Chile, hacia allá corren los ríos, con algo nos vamos a encontrar. ¿Tú eras Yo era el number one de la fe? No creo que fuera el number one de la fe. El number one loco era Nando, que quería volver con su padre, dado que su madre y su hermana habían muerto en el accidente y su papá estaba solo. Sí, qué horror ese niño, además. Roberto, que le dice, no, Nando, si vos te vas quedás congelado, no vale la pena que te sacrifiques así, esperá más tiempo. Esto fue en octubre, esperá que pase por lo menos mediados de noviembre. Y yo, junto con Roy Harley y Carlitos Páez, les decimos al grupo, nosotros queremos ser expedicionarios. Y nos mandan a hacer una expedición de prueba, salimos valle abajo, de esa expedición de prueba ellos dos desisten, casi se mueren en la expedición. Está en la película. Sí, y paso a ser
paso a integrar el equipo de expedicionarios junto con Nando y Roberto. Y a partir de ahí el grupo le da a los expedicionarios una cantidad de privilegios como doble ración de comida, la posibilidad de elegir el lugar donde dormir, la posibilidad de elegir la ropa que vas a usar, y esos privilegios que de hecho los usamos, le pedimos a uno, menos necesito tus botas, y te las daban, es decir, tenías la obligación de tratar de encontrar un camino. Y ahí empiezan las expediciones. Las verdaderas expediciones, que al primero fue hacia el lado argentino, siguiendo el curso de las aguas, que es donde encontramos la cola, que no la esperábamos encontrar y es donde estaban. ¿Dónde estaban ustedes? Las aguas corrían hacia el este. Hacia el este. Hacia el este. Hacia el este, claro. Estábamos del lado argentino y el agua corría hacia el este. O sea, estaban ahí. Estábamos en el límite. La montaña que subimos era el límite en Argentina y Chile. En la última expedición. Y acá encontramos la cola. Que se asoman. Ahí está. Y la eternidad hacia abajo. Exacto. Y como te decía, encontramos la cola. En la cola estaban las baterías del avión. Sí. Que el mecánico nos había dicho que si las encontramos podíamos hacer funcionar la radio del avión. Y a su vez estaba el 50% de las valijas. La radio del avión era imposible de mover. Aparecieron cigarrillos ahí, creo. ¿Cómo? Hubo cigarrillos hasta que fuimos rescatados. Sí, fumaban todos. Todos menos los expedicionarios. Eso es un detalle notable que está en la película y yo por lo menos me fijé. Dije, qué cantidad de pucho. Bueno, en esa época fumábamos todos todo el día. Se fumaba mucho y los que fumaban tuvieron cigarrillos hasta que volvieron a Montevideo. Subíamos cigarrillos, subíamos suéteres de lana, era lo que hacíamos. Nos quedábamos más tiempo en la cola, podíamos dormir los tres, Nando, Roberto y yo estirados. Habíamos encontrado la batería y habíamos conectado un cable y teníamos luz. Leíamos revistas de noche. O sea, entre ustedes hubo una preparación psicológica. O sea, psicológica entre comillas, pero algún tipo disfrutábamos. De planeamiento. Disfrutábamos lo que teníamos en ese momento y a su vez... La pena no existía. ¿La qué? La pena. O sea, no sé cómo decir si es la palabra pena o no, pero no. Haber pasado un avión donde los muertos estaban ahí, donde pensar de que en tu casa, como dices tú, deben creer que estás vivo o muerto, pero quieren encontrarte. Ese factor del psicológico de, no sé, de que de repente te genera un bajón y decir, qué horror lo que están pasando los otros por mí. Eso te tocaba en tu familia. Es decir, a mí me había quedado en el debe el darle un beso a papá y decirle, chau papá, te quiero mucho, vuelvo el martes. Como tenía 19 y era muy macho, le dije, chau papá, nos vemos el martes. Allá arriba después me arrepentí de no darle el beso, de no decirle que lo quería. Y eso fue un debe que tuve siempre allá arriba con respecto a mi madre y a mi hermano. Es decir, ese darle el abrazo, despedirte, decirles que los querés, era algo que te trituraba interiormente. Que eso lo sentías y lo sentías todos los días, ¿no? Y eso empieza a pasar cuando porque me imagino que viene toda la tragedia, hay un camino intermedio y después viene la esperanza. En este lapso, yo creo que te vinieron todos esos remordimientos o todo lo que puede haber pasado, pero aquí para allá ya hubo que ser tremendamente fuerte de nuevo. Y sí, uno no sabe qué tan fuerte es hasta que ser fuerte es la única opción que tenés, y fue lo que nos pasó. Es decir, siempre hubo una pequeña esperanza, es decir, en momentos más grandes, en momentos una línea tenue de esperanza, que fue lo que nos mantuvo y que fue lo que nos fue sacando adelante. Esa fuerza, por otro lado, se te venía abajo de noche. Es decir, toda la fuerza que tenías de día, de noche te desarmabas. Tenías un golpe contra la realidad que decías, yo de acá no me voy, esto es imposible, esto es una locura, está todo nevado, de acá no salgo. Y sin embargo, cuando te despertabas, te ponías ese uniforme de invencible de los 19 años,
el uniforme de que vas a ser eterno y salías a lucharla todos los días a tratar de estar en mejores condiciones. ¿Quién tomó la capitanía? El capitán. El capitán, desde que caímos hasta el alud, que fue cuando murió, fue el que mandó. Hubo una verticalidad de mando importante de parte de él. Es decir, el capitán mandaba y el equipo iba respondiendo. Y se fueron creando... ¿Y el capitán era? Marcelo Pérez del Castillo. Ya. Y se fueron creando las máquinas de agua, los que hacían agua, los que limpiaban el avión, los que te repartían una uñita de chocolate, una uñita de galletita o una tapa de desodorante de vino, de Coca-Cola todas las noches cuando éramos 28 y pasaban y era lo único que comíamos en el día. Y eso el capitán era encargado absolutamente de todo. Sintió mucho la responsabilidad de llevar a chicos tan jóvenes a una tragedia como esa. Tú eras de los jóvenes. Era de los más chicos, correcto. O sea, eran generación tipo, nació el 51. 53. Tú. Sí. ¿Y los otros 51, los más viejos? Sí, es decir, tenían 24. Claro. Pero qué juventud. Sí, era otra juventud. Todos los equipos marca Magnat los encuentra en cfaudio.cl. Qué juventud. En la película hay ciertos personajes que o sea, yo la vi 2 veces, ¿eh? Y quiero verla de nuevo porque hay cierta, porque el último que muere, el que murió por la herida. Tenía como una, no sé, como una claustrofobia tan cansadora para uno que está mirando, que empieza con el fierro después de la avalancha a tratar de hacer el hoyo y ahí se rompe. Esa era muy buena persona, no me acuerdo el nombre. Era Numa, era buena persona, hizo una expedición sola con Gustavo y con Daniel Maspons, durmieron arriba, volvieron ciegos, quemados por la resolana del sol, y ahí él se deteriora mucho física y psicológicamente. Y a partir de ese momento fue todo en bajada, es decir, no llegó a recuperarse más y termina muriendo y siendo el detonante de lo que fue la última expedición, ¿no? Termina muriendo. Termina muriendo. Qué horror, termina muriendo. Sí. Aunque hayan pasado 50 años. Sí, claro, es un horror por la juventud, porque había sufrido por esos 70 y algo de días y esa injusticia de morir a último momento, de haber estado durante todo ese tiempo ahí, que justamente Bayona lo usa como hilo relator de la película porque está desde un principio hasta casi el final, ¿no? ¿Quedó rebelde alguno de ustedes o no? ¿Rebelde hacia la vida, hacia la religión, hacia...? Hacia la vida, no, hacia la vida agradecido porque te mantuviste la vida. Agradecido a los compañeros que murieron porque gracias a ellos estás. Rebelde con la religión, sí. Nos peleamos con Dios, o yo personalmente, alguno más también, porque no entendías por qué. ¿Hasta cuándo? Claro, no el hasta cuándo, sino hacía 12 años que estaba estudiando en un colegio religioso. Me habían hablado durante 12 años de la bondad de ese Dios, de ese Señor tan bueno, de barba, de báculo y demás. Y resulta que choco en los Andes, a los 7 días escucho que no me busca nadie, a los 10 días me tengo que alimentar con los cuerpos de mis compañeros, a los 13 días cae una luz y mata a 10 de nosotros. ¿Qué más qué más me puede hacer? ¿Por qué me está haciendo todo eso? Nosotros allá racionalizábamos eso como que era un purgatorio, donde los buenos se morían porque dejaban de sufrir y los malos teníamos que seguir viviendo para seguir sufriendo para después morirnos. Ese era el razonamiento que hacíamos allá arriba. Y después lo han conversado 1000 veces, me imagino. Lo hemos conversado, después se dio que los que quedaron en el avión siempre hablaron que fue un milagro y los 3 expedicionarios siempre hablamos que fue un triunfo del espíritu humano luchando contra la adversidad, el ser humano enfrentando la adversidad. Hagamos que fue una mezcla.
no sé si tan Columna mezclado. del medio, empate. No creo que haya sido un empate. Creo que es fácil hablar de que es un milagro cuando hubo gente que se sacrificó mucho, cuando hubo un equipo atrás de todo eso. No fue casualidad. Es decir, no fue casualidad, no. Qué suerte tuvieron. Tuvimos algo de suerte, pero hubo mucha planificación. Tuvieron algo de suerte. Es casi... Sí, suerte Sí. al chocar, pero después hubo planificación, hubo estrategia. Tiene que haber habido. Es claro, sin duda. hubo cabeza, hubo mucha cabeza puesta en todo eso. Y hubo mucho ensayo y error a lo largo de todo esto. No conocíamos, probamos, ensayamos, no fue mal. Es una historia que no es una historia de grandes éxitos, es una historia de grandes fracasos. Fracasamos una cantidad de veces. Me decís, ¿tuvieron éxito en la última expedición? Sí, por supuesto. ¿Cuántas veces hubo esta misma expedición intentó partir? Y Tenían mucho más mal clima, me imagino. al principio teníamos mal clima y no hicimos expediciones. Después se empezaron a hacer, pero te podría decir que debieron dar entre 6 y 8 expediciones. Y que siempre ponías todo como diciendo, bueno, en esta expedición nos vamos, acá salimos, y sin embargo algo pasaba. O no tenías el saco de dormir, que fue un elemento que a lo largo de toda la historia nunca se le dio mucha bolilla y sin embargo fue bisagra. Es decir, el tener el saco de dormir nos permitió dormir a la intemperie, que anterior a eso no fue posible. Por eso fracasaron esas expediciones. Tuvimos que volver a la cola porque casi nos morimos congelados de dormir o de no dormir una noche en plena montaña. Y de cada uno de esos fracasos fuimos aprendiendo cosas que fuimos usando en la siguiente y fuimos mejorándola. Y lo que fue la última fue el cúmulo de fracasos anteriores, de aprendizajes anteriores que nos llevaron a tener éxito. Ya, vamos a la última. Sí. Convencido a morir. Sí. De repente, mi amigo Tintín Vicentín tiene o él decide hacer, yo llego hasta aquí porque si no ustedes no van a poder llegar al más allá, yo me vuelvo. Ese fue un momento de una valentía única porque quedaste solo tu alma en la mitad de la nada. Vicentín no decide nada. Ahí eran decisiones entre todos los que estábamos, es decir, entrenando Roberto y Vicentín. Yo estaba agotado porque había subido una mochila que 30 años después me entero que pesaba entre 30 y 40 kilos. Sí, esa salía. Hasta el día de hoy no sé qué llevaba la mochila de Nando y no sé qué llevaba la mochila de Roberto. Sí sé que los primos me dijeron, Tintín, esta es tu mochila, Nando, esta es tu mochila, Roberto, esta es tu mochila. Me la puse, empezamos a caminar y empezamos a subir esa montaña. Claro, cuando llegamos arriba, yo no podía más, estaba absolutamente agotado y como hoy bien dijiste, cuando llegamos pensamos que del otro lado íbamos a mirar los verdes prados chilenos que íbamos a encontrar, la primavera, los semáforos, la gente tomando helados y sin embargo cuando llegamos ahí arriba vemos que hasta el horizonte llegan las montañas, que era una cosa impresionante y para el otro lado hacia el este estaba todo el valle, en el fondo un volcán, el Soñado, y había una línea negra que cruzaba de un lado a otro y que nos pasamos casi una tarde mirando los tres a ver si veíamos un reflejo, un auto, algo moverse, pensando que era un camino. No había opción, dijimos en algún momento, puede ser un camino, pero si volvemos nos matan, porque estaban todas las fichas puestas en esta última expedición, porque ellos ya empezaban a estar en lista de espera para morirse, es decir, había varios que estaban... ¿Y calcularon bien Sí. ustedes tres cuando salieron en tiempo, digamos, en 2 días vamos a llegar allá, 2 días más deberíamos salir de esto y... No, es decir, la montaña que subimos, dijimos, esto en un día lo subimos y nos llevó 3. Pero viste lo que era cuando la muestran así, uno dice papaya para el loro. Exacto. Pero cuando lo ves caminando, tremendo. Es tremendo. Cuando empezás a subir y tenés esa inclinación que si perdés la vertical te vas para atrás y tenés que estar apoyado y tenés que ir pateando, haciendo como un estribo para poder subir, es brutal eso. Es
Es decir, nos costó mucho el primer día, nos costó mucho el segundo, estábamos agotados el tercero. Claro, después de ahí Nando y Roberto van siempre en bajada siguiendo los valles. Habíamos subido la montaña más grande, casi habíamos llegado a los 5.000 metros. Una locura. Hoy cuando lo mirás... Faltaba el aire igual. Siempre faltó el aire, siempre. El aire no sobró nunca ahí arriba. Y es claro, ellos me dicen, ¿nos dejás la comida y vos volvés al avión? Sí, vuelvo. Posibilidad de plan B. Estaba físicamente agotado y me siento en un almohadón, poco otro los pies y me empiezo a deslizar montaña abajo. Mis compañeros ahí no me veían, ni yo los veía a ellos. Después de casi andar... Seguiste tus mismos pisadas, digamos. Más o menos, sí, porque bajé por un costado y me deslicé. Y en determinado momento mis compañeros empiezan a ver un puntito negro que se empieza a deslizar. Con todas las dificultades, porque tenía elevaciones, porque de repente aparecían rocas, entonces tenía que juntar nieve, frenar, corregir la posición. Y bueno, sí estuve casi 2 horas solo, porque lo que nos llevó 3 días en subir, prácticamente en 2 horas yo vuelvo al avión deslizándome. Sí. Ya estaban ahí nomás. Sí, depende si subías o bajabas. Cómo se ve, pero... ¿Cómo te veríais con 10 palitos aquí en el bolsillo? ¿Impecable o no? Lo que tienes que hacer es jugar ahora mismo en aloquique.cl y por solo 500 pesos participas hasta por 10 millones de pesos. Y es claro, cuando ven bajar ese puntito salen todos a recibirme y a los gritos, ¿qué pasó con los otros dos? Y lo primero, los otros dos siguen. Claro, cuando me dicen, ¿qué vieron? Vienen bajadas, hay posibilidades de, digamos, no era tirarles la esperanza abajo, sino, bueno, mantenerla y ver, de repente, iniciar plan B para el otro lado, ¿no? Lo que decías del tiempo, quizás la casualidad, pero habíamos supuesto que en 10 días teníamos que llegar a algo, 3 fueron subiendo y ellos 7 estuvieron solos, hasta que llegan al famoso río donde encuentran el arriero. Casualidad, sí, pero fueron los 10 días. En algún minuto el de la barba tenía que ponerse del lado tuyo. En algún momento tenía. Ahí creo que se puso. Sí. Sí. Si no, ya era mucho. Era demasiado, sin duda. Y volviste. A la vuelta, como dices tú, te esperaban todos. Sí. A la vuelta me esperaban todos. Miles de preguntas, qué había visto, cómo era, cómo seguía, cómo estaban, todo ese tipo de cosas. Pierdo mis privilegios de expedicionario, pero ya a esa altura, digamos, trabajos para hacer no había, es decir, yo me metía en lo que me gustaba ayudar a alguno u otro, porque ya estaban armados todos los equipos y cada uno cumplía su función. Y después había muy poco para hacer también, ¿no? Era más pasar el tiempo que otra cosa, esperar esos 7 días a ver si teníamos resultados. Y en algún momento habíamos hablado con los primos de iniciar una expedición hacia el este. Ya ahí estábamos en diciembre, había más horas sol, salías a las 8 o 9 de la mañana y volvías a entrar a las 6 de la tarde al avión. Cuando antes salías a las 11 y a las algo 3. templado. Claro, hacía calor en la montaña. Y eso te permitía caminar, estar más horas en la vuelta. Pasábamos muchas horas arriba del avión secándonos la cola, porque recibías calorcito, se te secaba. Es decir, no había cosa peor que tener el vaquero mojado y volver al avión y sentarte sobre algo húmedo. ¿Tu valija la encontraste tú? La valija mía la encontré en la cola. Cuando abrimos todas, encontré el bolso mío y cuando lo abro, vuelvo a sentir mis olores, los olores de mis cosas. Es decir, de no haber sentido aromas, volvés a sentir ese olor propio tuyo, pero lamentablemente ahí no había nada para comer, así que lo volví a cerrar el bolso. No llevaste nada, pero ¿qué cuesta tanto imaginarse? Porque tú dices, íbamos, nos secábamos la cola, pero como que el dominio mental es el que me impresiona a mí, la capacidad de
de poder mantener la calma en una situación así, a esa altura que no te deja pensar mucho, con hambre, con sed? Mucha hambre, mucha sed, mucho frío. Ahí se llevaron los umbrales de dolor, de frío, de desesperación a límites increíbles, que no pensamos nunca que fuéramos capaces de hacerlo. Te fuiste acostumbrando también a vivir en esa situación porque te dicen, ¿y pasaste mucho frío? Sí, pero cuando vos no tenés más nada que ponerte encima, no tenés más remedio que aguantar. Cuando a ti te dan una porción de comida y es lo único que podés comer y no hay más comida, podrás tener mucha hambre, pero tenés que aguantártela. Es decir, el ser humano es capaz de soportar muchas cosas en la medida que tiene una esperanza. Y nosotros siempre tuvimos la esperanza de poder salir, de tirar para adelante, de seguir. Y bueno, y eso nos mantuvo vivos, el tratar de volver a nuestras casas, que era el objetivo final que teníamos, volver con nuestros padres, con nuestras madres y con nuestros hermanos. Oye, Antonio, ustedes venían de un colegio del All Christians, ¿cierto? Stella Maris, Christian Brothers, y el All Christians es el club nombre del equipo, claro. El nombre el club de exalumnos. El club de exalumnos. ¿Alguna figura que hayan tenido en común ustedes, algún rector, algún profesor, algún apoderado, algún guía que ustedes lo hayan citado a veces cuando estaban en estos momentos de dificultad? Yo me acuerdo mucho del Brother O'Donnell, porque eran hermanos, no curas, que fue técnico nuestro en una época, fue técnico nuestro después cuando volvimos, y fue profesor nuestro de rugby en el colegio, y me acuerdo que nos decía, el partido termina con el pitazo final. Y nosotros nos miramos y decíamos, qué estupidez dice este cura irlandés, ¿no? Típico de uruguayo. Y cuando estuvimos en la montaña nos dimos cuenta de que el partido termina con el pitazo final. Era una lección de vida que nos estaba dando, que nosotros teníamos que seguir hasta sentir ese pitazo final. Y allá arriba nos dimos cuenta qué era la enseñanza que nos había dado, qué enseñanza nos dieron esos curas, haciéndonos la vida no fácil, difícil, poniéndonos obstáculos, buscando que sufriéramos, que no lloráramos, que supiéramos aguantarnos, que fuéramos tolerantes, que tuviéramos objetivos alcanzables, y creo que una de las principales cosas era hacer viviendo, es decir, hacer cosas y a su vez hacer y aprender, las dos cosas juntas. Es decir, y eso nos fue templando, nos fue dando una base importante que en la montaña nos dimos cuenta. La disciplina, el sacrificio que fueron fundamentales, que creo que ahí la parte de Rudyard Kipling, que habla de sacrificio y habla de esfuerzo y disciplina, fueron fundamentales. Eso lo trajeron ellos quizás del colegio irlandés, pero creo que fue vital en todo esto que pasó. Creo que está basado en sacrificio y disciplina. Vamos al lado donde vuelve la alegría. Estaban en el avión, tú calculabas, pasó una noche, 2 noches, 3 noches, ya podría ser momento de que si encontraron a alguien nos vengan a buscar. Empezó la cuenta regresiva angustiante de nuevo. La casualidad, porque un día Daniel Fernández está jugando con esa misma radio que habíamos escuchado a los 7 días que no nos buscaba y que quedó ahí, empieza... Unas pilas espectaculares. Espectaculares. Sí, también pensaba yo que se le pasó al director, dije, porque las pilas se le tienen que haber acabado. Exacto, dicen que con el frío se acaba, que no sé qué. Bueno, estaba ahí, la vuelve a prender, la radio funciona. Y yo en ese momento estaba estudiando en facultad y todas las mañanas empezaba a las 7 con un noticiero. Y empiezo a jugar con el dial y escucho la voz
digo, deja ahí. Era un noticiero de Uruguay que por las condiciones del clima, nubes bajas y demás, podía llegar a repetirse, y sentimos que aparecen dos uruguayos. Sabíamos que eran Nando y Roberto. Gran festejo, gran alegría. Nos peinamos, fumamos habanos, nos sacamos el rouge que teníamos en la boca para no lastimarnos los labios. Y curiosamente, hasta ese momento la propiedad era comunitaria. Tú usabas lo que encontrabas. Sin embargo, cuando escuchamos que nos venían a buscar o escuchamos que habían aparecido Nando y Roberto, cada uno fue y agarró sus cosas y las puso en su bolso. Volvimos a tener propiedad privada. Nos volvimos a ocupar de esas pequeñeces mundanas, porque si me decís, después de todo lo que pasamos, podías haber subido al helicóptero sin nada, porque no necesitabas nada, pero sin embargo volviste a tener lo tuyo y te lo llevaste. Esperamos hasta, esto fue de mañana, cerca de las 3 de la tarde, hora de turbulencia en la cordillera, con las dificultades brutales que tuvo la gente de la FACH de poder hacer el rescate. ¿Es un día pésimo era? Pésimo. Pésimo, peor no podía haber sido. Es decir, sé que los comandantes Massa, García, en su momento consultan a las tripulaciones si abortan el rescate o siguen para adelante, y las tripulaciones dicen, seguimos con el riesgo. Ellos caen hacia el valle y nosotros siempre les dijimos, ¿por qué no cruzaron por arriba en vez de venir por el valle? No, dice, nosotros cruzamos por arriba de la montaña, pero los vientos nos tiran hacia abajo y venimos buscando altura, vienen haciendo tirabuzones tratando de subir. Y bueno, y ahí se posa uno de los helicópteros con uno de los patines, el otro queda en el aire porque estábamos en un desnivel importante. Y ahí baja la gente de Socorro Andino y 8 de mis compañeros se trepan al helicóptero. Y una vez me preguntaron, me dicen, bueno, dice, claro, ustedes subieron a los que estaban en peores condiciones, a los que estaban heridos, no, les digo, los que subieron fueron los más rápidos. Claro, obvio. Y nosotros nos quedamos un día más. Ya con gente del Socorro Andino con ustedes. Ya con gente de Socorro Andino. Con comida, con una caja que habían tirado. Lo primero que hicieron, un helicóptero pasa rasante y tira 2 cajas, que supusimos siempre que era comida. Ellos la fueron a buscar y eran unas tortas redondas, grandes, con carne en el medio, que durante toda la noche las pasaron friendo y nos las daban calentitas con la carne. Pasamos toda la noche comiendo, cantando y esperando el rescate al otro día. Y al otro día te tocó a ti, de los menos rápidos. De los menos rápidos, sin apuro, tranquilo, subí al helicóptero, nos llevaron a los Maitenes, de los Maitenes a San Fernando y de San Fernando a la posta central de Santiago. Y ahí la gran sorpresa. Bajamos del helicóptero, miramos, lleno de gente, aplaudiendo, gritando, médicos, enfermeras, gente, todo el mundo. Y nosotros nos mirábamos y decíamos, ¿qué pasó? ¿Por qué está toda esta gente acá? Si nosotros lo único que habíamos hecho era conservar nuestras vidas y querer volver a nuestras casas con nuestras familias. No entendíamos nada. ¿Qué había sido lo sorpresivo? Y nos meten en habitaciones y empiezan a entrar por la ventana. ¿Y vos quién sos? No, soy de Paris Match. ¿Y vos quién sos? No, soy de la BBC de Londres. Decís, esto es un relajo. ¿Qué quieren? ¿Qué están buscando? No entendíamos. La historia trascendió de una forma brutal, ya sea por la alimentación, ya sea por el tiempo que había pasado. Nosotros no nos dimos cuenta de que se había hecho algo que National Geographic lo tituló como la gran historia de supervivencia del siglo XX. Bueno, yo creo que todavía no se dan cuenta, porque ayer que tuviste una charla en el Vice, ¿cierto? Cierto. La cantidad de gente que fue a verte es impresionante. Hoy, que viene acá, todos comentábamos y, oye, pero tienes que prepararte. Si creo estar preparado. La gracia de Vicentín es que habla él, pero yo creo que para todos los que estamos acá, que son la familia política de mi hija, los papás del Nico, es muy impresionante verte y oírte. Porque no es lo mismo que te la cuenten en una película a estar con el protagonista. Con el protagonista real. Sí, sí. El que pasó frío, el que se le partieron las manos, el que subió hambre. Una montaña con 30 kilos, el que pasó hambre, el que pasó sed, que sufriste interiormente. No puedo decir la palabra peor, porque todo es peor. Pero ya sí, ya cuando ya
el acabose ya cuando dijiste, basta. Cuando llegaste arriba con los 40 kilos. No, creo que fue la luz. La luz fue la avalancha fue una de las peores cosas. Porque ya estabas... ¿Y cómo se vino? Tal cual la película, ¿o no? Sí. Estábamos durmiendo y entra y los tapa a todos. Los únicos que quedan son 3 compañeros que estaban en las camillas, que no se podían mover. Yo que dormía casi 1 metro por arriba del resto, que me tiro a empezar a escarbar y acá aparece Roy y empezamos a escarbar y ahí pasan los segundos y te aparece uno muerto, 2 vivos, 3 vivos. Muy bien muertos. hecho en la película Sí. este episodio. Sí, está muy bien hecho. Pues da angustia, dan ganas de prestar las manos. Por supuesto. Y ahí pasamos 3 días metidos en ese hoyo, que al principio no había oxígeno porque prendíamos los encendedores y se apagaban, que hubo que perforar una parte del techo para que entrara aire, y después estuvimos 3 días en esa posición, quietos, muertos de frío, mojados, desesperados y sin poder ver si era día o noche. Veías un resplandorcito porque estaban todas las ventanillas cubiertas y hubo que hacer un túnel hacia la cabina para poder salir. ¿Quién dirigió ahí? Porque igual tomó la batuta uno, ¿o no? Ahí estuvo Moncho Sabella, que fue los que empezó a hacer el túnel, y otros empezaron a ayudar a hacer el túnel. Yo me acuerdo que yo no hice nada en ese túnel, lo único que llegó un momento que me dicen, vos tenés que salir. Y digo, no pienso salir, no, tenés que salir. Y cuando me meto en el túnel, los primeros movimientos era tan estrecho, que me apretaba los hombros. Y dije, no, voy para atrás. No, me dicen, es un túnel de un lado solo, de una mano sola. Tenés que seguir para adelante. Con esa claustrofobia brutal que sentí, llego hasta la cabina que veía luz. Me tenía que dar vuelta, girar para poder subir. Salía y estaba absolutamente todo el avión cubierto. Tiramos almohadones para llegar a la parte de atrás. Habíamos perdido nuestras máquinas de agua, habíamos perdido nuestros asientos, habíamos perdido absolutamente todo y tuvimos que empezar a escarbar desde la parte de atrás para sacar toda la nieve, sacar los cadáveres de nuestros compañeros y volver a hacer habitable el avión. Estuvimos casi 1 semana haciendo eso. Sacar los cadáveres se habla casi como con naturalidad. Era algo que estaba latente, que podía pasar todos los días. Te podía pasar, lo bloqueabas, para vos no eran cadáveres, eran cosas. Es decir, no querías saber quién era, podías ser vos y lo sacabas y lo ponías a un costado, con mucho respeto, con todo, pero digamos, había como un bloqueo muy grande ante la muerte, ante el dolor. Es decir, si te hubiera producido dolor cada uno de los que hubieran muerto, hubiéramos terminado estrujados por dentro. Claro. Es decir, eso es lo que te preguntaba antes. Tú te puedes abstraer de eso. Abstrajimos de eso, porque no había otra forma de vivir. Porque si no, te enloquecías. Porque eran tus amigos, eran tus compañeros de clase. Los conocías de toda la vida. ¿Qué te ibas a poner a llorar arriba de ellos? Más tristeza de la que tenías. Era una cosa que sacabas, la ponías al costado y te olvidabas. No fue culpa tuya. No fue culpa tuya, no tuviste nada que ver y mañana podía ser vos. Es decir, estaba dentro de las reglas del juego eso. Así que tratá de asumirlo, tratá de no sufrirlo, porque era la única forma de salir adelante, de no sentirlo. Fíjate que la película está tan bien hecha que a lo mejor el morbo máximo que podía producir, que comían de sus propios amigos, pasó, como se dice acá en Chile, piola. Sí, fue un poco la idea de Bayona. Un pincelazo que se dio, que por supuesto uno le hizo asco, otro, pero pasó a ser como, es lo que hay. Una vez tomada la decisión, ya estaba. Se tomó la decisión de hacer eso,
te produzco asco, estabas rompiendo un tabú social, estabas rompiendo un tabú religioso, estabas haciendo algo que era la única forma de conservar la vida. Estabas tomando la opción de vivo o muerto. Vos podés elegir qué vas a hacer. Hubo alguno que dijo, no, yo no voy a comer, y esperó 1 o 2 días y se dio cuenta que si no comía se moría. Y vos, tu instinto de conservación, tu obligación es vivir, no importa cómo. Y ahí no mataste a nadie, no hiciste nada malo. Y en definitiva, si lo mirás del punto de vista religioso, aquello que dicen polvo eres y al polvo volverás, el alma de esos cuerpos ya no estaba ahí, esos eran cuerpos, no eran seres. Entonces, ¿qué sentido tenía no comer y morir? Ninguno. Duro. Sí, sin lugar a duda. Fue muy duro, mucho más de lo que viste en la película. Muy inimaginable. Por supuesto. Porque no hay nadie que se pueda imaginar. No. Es decir, cuando nos lo plantean, que estábamos todos prontos para dormir y viene el capitán y vienen los primos y dice, y Roberto creo que estaba también en eso, y dice, muchachos, de seguir así nos vamos a morir, porque con una galletita del tamaño de una uña o un pedacito de chocolate no vamos a poder seguir vivos. Y ahí se hace un pacto entre los 28 que estábamos vivos, que los que estaban vivos debían de conservar la vida alimentándose con los cuerpos de los que morían. Y bueno, y fue lo que pasó, tomada esa decisión con ese dolor brutal, pero estabas dentro del bolillero, digamos. Te podía pasar a ti, me podía pasar a mí, depende. Era una cuestión de suerte eso. Dentro de ustedes que ya estaban varios en la universidad, ¿había alguno médico? No. No. Roberto estaba en segundo de Facultad de Medicina. O sea, pero que tenía la intuición de qué hacer. No. No digamos, todavía. Y si tenía intuición no había qué, no había con qué. Porque no había medicamentos, no había vendas, no había nada. Lo mejor que podías hacer es agarrarle la mano y decirle estoy contigo, te ayudo, pero no había elementos para mejorar la condición de los que estaban ahí. Por eso además eran cosas graves. Es decir, uno de los que estaba en la camilla se le había cortado el gemelo como un churrasco. ¿Qué le hicieron? Se lo pusieron y se lo vendaron. Por eso era para coserlo. No había elementos. No, una cantidad de heridos. Los heridos graves no vivió ninguno. Es decir, yo tengo una serie de cortes acá que casi me muero por los cortes en el brazo, que se me transformó en un gel enorme y me corría un hilito de sangre por la mano. Un día voy a tomar agua, me dice, ¿está sangrando? ¿De dónde? Me miro y era acá en el perfil. Ah, no tengo nada, le digo. Le dijeron a Roberto, me cortan la manga del saco. Dice, pesaba como 3 kilos la manga tuya. Era todo un coágulo de sangre enorme. Por suerte el frío lo había hecho coagular y me olvidé del tema, porque además lo tenía acá atrás. Se te transformó en un moretón. Con el tiempo sí. Qué barbaridad. Me partí 3 costillas. Me tocaba, se me iba el dolor, me puse un cinturón y me olvidé. La próxima vez en la posta, cuando me saco la ropa, me encuentro un cinturón que me quedaba flojo acá abajo. Lo agarré y dije, me olvidé del tema. 3 años después de un partido de rugby, recibí un golpe, me sacan una radiografía, me dicen, no tenés nada, pero tuviste 3 costillas fracturadas. Ahí está. Ahora me acuerdo, tuve un accidente hace años. Tuve un accidente. Oye, Vicentini, cuenta una cosa, en todas estas charlas, ¿qué es el mensaje principal que tú le quieres dejar a la gente que te va a ver? Es la fuerza que tiene el ser humano luchando contra la adversidad. Creo que tenemos una voluntad adentro que es capaz de muchas cosas, que es capaz de responder a lo que nosotros queremos, que muchas veces debemos de tomarnos el tiempo para planearlo y empezar a darle acción a eso. Somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos mucho más capaces de lo que pensamos y a veces tenemos que buscar esa fuerza dentro nuestro. Creo que ese es el gran mensaje, que el ser humano es mucho más poderoso de lo que piensa, que si bien puede haber existido una mano de Dios, creo que está dentro del libre albedrío de cada uno y que está, yo resalto mucho la fuerza del ser humano luchando
peleando, cayéndose, levantándose. Creo que es la parte vital de toda esta historia. Es decir, nos caímos muchas veces y nos levantamos muchas más, pero esa es la fuerza que tenés adentro, a pesar de que estés herido, a pesar de que estés lastimado, pero sos capaz de seguir adelante. Solo, en equipo, como sea, se puede salir adelante. Los equipos están formados por gente, por un grupo de gente que trabaja con un fin común. Y entonces puede ser solo, puede ser en equipo. En equipo es mucho más fácil, porque todos se ayudan, todos colaboran. Y cuando estás solo, solo te tocó y dale para adelante. Oye, ¿y los 18 hicieron un equipo en la vida o no? Hicimos un equipo en la vida y gracias a eso pudimos salir. Cada uno de los que estuvo en la montaña dio el 100% de lo que tenía para dar. Y eso fue importantísimo. Los chicos que hicieron agua, que tenían el fémur partido o tenían dificultades, hicieron agua 72 días. Y si te pregunto quiénes fueron, no te acordás. Sin embargo, sabés que Nando y Roberto cruzaron los Andes y llegaron claro, por el arriero. Pero llegaron gracias a que hubo un equipo que hizo agua durante 72 días, un equipo de gente que preparó la comida durante 72 días, un equipo que limpió el avión durante 72 días, un equipo que preparó las mochilas y las cosas que necesitábamos para poder hacer las expediciones. Es decir, hubo un equipo atrás de todo eso, ellos hicieron el try y el equipo fue el que ganó. Increíble todo lo que hemos oído y no sé, yo no puedo decir la palabra que hemos aprendido, pero sí que vamos a meditar y pensar muchas cosas las que tú dices. En realidad uno puede hacer mucho más de lo que hace. Exacto. O resistir mucho más de lo que resiste. Alegar menos de lo que uno alega. Por supuesto. Nos conformamos con mucha cosa cuando tendríamos que arriesgarnos mucho más. La vida es una y hay que aprovecharla justamente. No, y lo bueno que tú lo dices en la charla porque lo viviste. A ti no te lo contó nadie. Sin duda. Qué barbaridad. Bueno, más que agradecerte, mi querido Roberto, porque ha sido para nosotros un programa único, entretenidísimo y con una persona realmente, no sé qué adjetivo ponerte, pero como un ejemplo de resiliencia, de valor, no sé, que se ve como que estuviste más cerca del de la barba, como dices tú, que todos nosotros. A ti te pasó algo en la vida muy importante que a nosotros no nos va a pasar. No, pasamos por un test, por eso sabemos qué tanto somos capaces de sufrir, qué tanto somos capaces de aguantar. Pero esa capacidad, ese test por el que pasamos nosotros, ustedes no lo pasaron, pero tienen las mismas habilidades que tenemos nosotros, justamente para soportar una cantidad de cosas y para salir adelante. Por lo menos uno creería, ni Dios lo quiera, que si llega a pasar algo, tienes a quien emular. Crisis tenés todos los días, muestras de resiliencia tenés todos los días, porque lo que nos pasó en la montaña y la vida real es un paralelismo continuo entre una cosa y otra. Es decir, te dicen, habla de crisis. ¿Cómo? Crisis tenés todos los días, pequeñas crisis, unas más, unas menos, pero todos las tenemos. Cosas que nos cambian la realidad de esa comodidad que podemos estar teniendo y nos obligan a tomar decisiones drásticas. La vida de todos los días pasa eso. No somos distintos. Somos iguales. A distintos niveles. A distintos niveles, sin lugar a dudas. Sin frío. Sin frío y sin jugarte la vida. Sin hambre, sin comer una uñita de galleta. No, muy distinto. Oye, pero ha sido realmente un gusto enorme. Me habían hablado de ti, muchos amigos tuyos, Mayol, todos los que jugaban rugby contigo, que era una persona muy bien impresionante de conocer y les doy totalmente el acuerdo. Ha sido muy entretenido, muy didáctico y también conocer a un sobreviviente no deja de ser impresionante. Por eso cuando te digo lo mismo que te pasó en San Fernando cuando llegaste, tú dices, ¿por qué hay tanta gente aplaudiendo? Yo creo que si tú estás en un mall
y dice, mire, ese señor que va ahí es uno de los sobrevivientes del avión Uruguay, yo creo que para el Moli te aplaude. Porque no sé qué otra reacción puede tener uno ante una persona que fue capaz de sobrevivir. Gracias, Quique. Antonio, querido, muchas gracias por tu visita. Ha sido realmente entretenida y creo que por lejos, no digo por lejos, pero creo que uno de los invitados más importantes que podemos llegar a tener en este modesto podcast. 1.000.000 de gracias. Quique, gracias. Antonio. Me siento honrado por tus palabras. Muchas gracias. Y gracias, Gracias, Malita, por la gestión. Gracias. Muchas gracias. Gracias.